Y bueno, amigo, vamos a comenzar con las dos, el trabajo de los dos proyectos que estamos manejando en esta clase, que son estructura, seguimos en estructura, pero vamos a hacer, aparte de los ejercicios que ya te dejé, de los que te mandé video de ahí de TikTok y todo eso, vamos a hacer aquí unas pequeñas observaciones. Igual y ya en las clases así de video como tal, te voy a hacer yo como observaciones y a lo mejor me voy a respaldar un poquito en darte ese tipo de ejercicios como en esta dinámica para que los videos no se extiendan mucho de este formato y yo pueda darte información realmente importante más que estar haciendo aquí un ejercicio, ¿no? Eh, pero eso es importante que los hagas, claro. Yo nada más porque el video no dure 3 horas y pueda yo comprimirte como cosas como más importantes que tienen que ver con la composición y aquello es como el ejercicio, ¿no? Como tal. Digo, es la sentadilla y yo aquí te estoy dando como el modo de hacer la sentadilla. Pero bueno, ahorita vamos a hacer como un ejercicio o una visualización de percepción en donde con las herramientas que ya tenemos básicas de así de cajón, que simplemente son los degradados y las formas geométricas, vamos a empezar a mm, estudiar o hacer estudios de cómo se percibe la forma, ¿no? A través de la mezcla de estos dos elementos que son como muy básicos. Entonces, pues comenzamos, ¿no? Eh, Vamos a hacer algunos recuadros. No sé, por ahora vamos a marcar unos tres. Acuérdate que desde aquí ya estamos haciendo el ejercicio de tratar de hacer un margen que se encuentre de manera paralela durante todo el trayecto. Vamos a hacer uno o dos intentos hasta que veamos que algo ya nos quedó ahí y vamos a marcar la definitiva. ¿Ok? Ahora, desde aquí ya estamos empezando con ejercicios, eh, pero simplemente estamos haciendo una dinámica en donde vamos a separar cierto sector de nuestra área de trabajo para hacer estos ejemplos que te digo de percepción. ¿Ok? Entonces puedes hacer los cales que quieras y luego trazas la definitiva para acostumbrarnos a que la mano tenga esa fluidez o esa libertad y confianza de tirar líneas largas, ¿no? Entonces, y vamos a dividir, ya sabes, nuestra técnica siempre va a ser mitad, mitad que vamos a más o menos calcular de esta manera y luego otra mitad que también aquí es ese ejercicio de estar midiendo distancias a ojo, con el tiempo nos va a ir puliendo la, la precisión como innata, por así llamarla, ¿no? Entonces, ok, tenemos estas cuatro áreas en las cuales vamos a empezar primero con lo más básico que es partirla a la mitad. Ok, ahora aquí empieza como el juego de la percepción, en donde mm, vamos a utilizar la técnica de degradado para a este mismo elemento darle diferentes percepciones, por así llamarlo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que solo es un cuadro partido a la mitad que nos está dando como resultado dos triángulos, pero nosotros podemos empezar a implementar, eh, acuérdate que nuestras herramientas básicas vienen como de las cosas más elementales pues de todo, que serían nuestras dimensiones, por así llamarlas. Entonces vamos a llamarle a nuestra primera herramienta el punto, ¿ok? Entonces nosotros podemos tirar un punto, en este caso el central, y desde el punto central pasamos a la segunda dimensión, que sería la línea,
Entonces nosotros en la línea, después de que tenemos una ubicación en el espacio, digo, ahí estamos jugando en nuestra figura, pero la vamos a transformar en otra cosa, porque así de inicio como que pareciera no ser nada, ¿ok? Entonces, la línea, lo que nos va a dar permiso, o la línea, o lo que significa o simboliza la línea, sería como un recorrido que el punto está haciendo desde un punto o desde un lugar a otro, ¿no? Entonces, digamos, eso es como la esencia de lo que es la línea. Y la línea, pues hay curvas y hay rectas. En este caso vamos a trabajar las rectas. Y vamos a empezar a proyectar esa línea a que explore diferentes planos o bordes de su espacio. Y lo que empezaría a hacer esta línea es a generar como pues patrón o esta retícula que pareciera que fuera como una luz, ¿no? O un vértice, o sea, es un vértice eh, que en conjunto forma como una estrella. O un punto que se extiende en diferentes direcciones a través de una línea. ¿Ok? Entonces, desde ahí ya podemos empezar a percibir que podría ser, o sea, parece que es un destello, y ya implica como muchas cosas, ¿no? También puede ser, o sea, bueno, yo veo como si fuera un campo como un horizonte, ¿no? O sea, podría ser, si agrego, por ejemplo, a lo mejor una orilla ahí, y suponemos que esto es agua, y agregamos un pequeño degradado de un tono, ajá, o sea, de oscuro a claro. Y a lo mejor, o sea, si aquí pusimos esta onda, acá vamos a poner estos dos elementos y pareciera ya que tenemos, voy a cuadricular esto simplemente para que se perciba más fácil. Y desvanecemos un poco para que lo notes un poco más claro. Entonces aquí probablemente ya tenemos un horizonte, o lo que llamaríamos un horizonte. Eh, Habría que a lo mejor quitar y marcar algunas líneas más, pero si te das cuenta, sin mucho trabajo, ya podemos empezar a representar cosas que por decir entran en una lógica de la percepción, en donde pues a lo mejor aquí voy a marcar un pequeño recuadro que se hizo aquí de la retícula que hicimos. Podemos levantar un pequeño volumen aquí, como uso las mismas líneas que está dando el sol. Y colocamos aquí un objeto. En este caso es un rectángulo simple. Digamos que es un monolito, una estatua, algo. Y podemos proyectar hasta la sombra del objeto, ¿no? Esa parte quedaría como en el lado oscuro
o en sombra. Y esta parte se iluminaría la cara que no vemos, ¿no? Ok, entonces, como viste, a partir de partir un plano, nosotros podemos empezar como a representar un espacio sin necesidad de trazar muchas líneas, ¿no? Entonces, vamos a intentar como desde este mismo principio, vamos a partir la siguiente escena y a lo mejor ahora vamos a poner el degradado en lo que es en la parte o en dirección hacia arriba. Entonces hacemos el ejercicio de hacer un buen degradado de un tono oscuro. Ya sabes, más o menos para calcular, partimos más o menos en 3 todo el espacio que vamos a hacer degradado y empezamos desde ahí a medir lo que es los cambios sutiles de presión. Entonces vamos a subir de un oscuro intenso hasta un claro, un oscuro más clarito que el primero. O sea, vamos poco a poco. Y a partir de aquí, de este tono que ya tenemos aquí, que es el más o menos oscuro, nos vamos al siguiente nivel que tiene que terminar en más claro todavía, ¿no? Y así, en la última igual, retomamos el tono que llevamos y lo llevamos a un tono más claro. Aquí ya sabes, puedes con tu esfumino darle una pasadita y fijarlo, pero espérate porque a lo mejor aplicamos goma. Pon tú, vamos a hacerlo de una vez para que puedas fijar y ya se quede eso así. Vamos a hacer un par de nubes medianas con la goma, simplemente con la goma, no no vamos a trazar nada así vivo. 3 manchas. Tres manchas, en el degradado, sobre el degradado que hicimos. Y a lo mejor vamos a marcar un poco las siluetas con una línea así como medio temblorosa, como porque estamos dando el efecto que están muy muy lejanas y es como mientras más rugosa sea la línea o detalles más pequeños tenga, va a aparentar tener mayor resolución el objeto. ¿Ok? Y ahora a lo mejor vamos a poner aquí y bueno, aquí por ejemplo podemos, o sea, tenemos como tantas opciones que yo creo que es como que lo que muchas veces abruma a la gente que no saben elegir, pero porque ni siquiera tienen en cuenta que solo están usando 2 herramientas y están jugando con esas herramientas en un pequeño marco, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a partir esto a lo mejor como en 3, esta línea, el horizonte, vamos a dividirlo más o menos en 3 partes iguales y vamos a hacer una escala de tamaños desde la más pequeña hasta un poco más ancho, yéndonos hacia abajo, ¿no? Entonces, por decir, vamos a hacer un renglón, una línea, y luego esta línea, el ancho que tenemos aquí, tenemos que hacer un poquito más ancho abajo, solo un poquito, no mucho. Y luego en la siguiente un poquito más ancho. Este es otro ejercicio como para aprender a calibrar. Entonces vamos a ir aumentando un milímetro cada renglón.
Si sientes que tu punta está chata, afílala para que seas más preciso o dale un poco de vuelta al lápiz para que vayas agarrando la punta. Y bueno, esa es como la primera fase. Ahora desde un punto en el horizonte, puede ser cualquiera, pero vamos a agarrar el centro ahorita para no meternos en líos. Y vamos a empezar a hacer líneas del centro a los extremos, cada medio centímetro de nuestro margen más o menos. Como te acomodes, solo busca un buen ángulo en donde puedas soltar una buena línea. ¿Ok? Entonces, como puedes ver ahora, se ve como si fuera un plano o un horizonte y está marcado el suelo, ¿no? Como con líneas. Y es más fácil percibir la profundidad. ¿Por qué? Porque tenemos, o nuestro cerebro puede contar distancia y relación entre elementos de lo que llamaríamos pequeño, o en este caso pequeño y el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces mientras más pequeño, nuestro cerebro registra que puede ser más profundo, y mientras más grande, nuestro cerebro lo registra que está más cercano a nuestra visión. Entonces, para esto nos sirven lo que son los ritmos y las escalas. ¿Qué ritmo? O sea, le podemos llamar a todas esas líneas que así 1 milímetro y luego 2 milímetros y luego 3 milímetros y luego 4 milímetros. Eso es un ritmo en donde va creciendo de uno en uno, ¿no? Y el cerebro lo puede registrar porque puede contar cuántos cuadritos lleva y qué tan chiquitos se van haciendo, ¿no? Entonces, si acá se fuera haciendo menos chiquito, el cerebro pensaría que la pared a lo mejor está no tan lejos, ¿no? O sea, no se vería tan lejano el horizonte. Ahora fíjalo. Voy a echar ahí sus dosis como para que no se me bata todo. Y continuamos. Nada más dejo que se seque un segundo. Ahora en el siguiente, por ejemplo, en lo que se le llama composición o ya sea en fotografía, en dibujo, en cine, en televisión, en donde sea, hay como varios parámetros básicos de composición. Uno de ellos es como, por ejemplo, aquí estamos trabajando un plano como de dos estructuras, así lo llamaría yo. Ya como cuando pasamos a formatos de composición un poquito más complejos, porque esto sería como un tipo paisaje, así digamos, un plano corrido. eh, pero en estos sectores que te digo se maneja el plano básico, que es como el de dividir el horizonte en tres. Y igual de la misma manera en vertical, dividimos en tres. Y eso nos da una retícula en donde separa todo en tres planos. Entonces, esto, lo que está hasta el frente, lo llamaríamos primer plano. Después lo que queda como en el factor de en medio, que iría detrás del primer plano, se le llama el plano medio. Y luego lo que está de fondo, que generalmente sería como, supongamos, el cielo, las nubes, el fondo, las montañas, lo que sea, que sería nuestro tercer plano, ¿no? A eso se le llaman así los planos en cine. Debido a que, por ejemplo, aquí vamos a hacer otra réplica, pero ahora vamos a empezar a modificar el horizonte un poco como para, pues no a modificarlo, sino a ponerle más elementos. Entonces vamos a partir o a marcar nuestro horizonte. Y luego vamos a, así, a poner una pequeña onda. A lo mejor hasta encimada, ¿no? Así, una pequeña textura, o sea, te digo, es lo que busca el ritmo. No tienen que quedar exactamente iguales ni nada, sino simplemente como un patrón de movimiento que no sé si lo alcanzas a percibir, pero
pues es un intento de montaña, ¿no? Igual si le ponemos más detallitos y todo, pues ya empiezan como a tomar más forma, ¿no? Pero ok, ahorita como que es lo que estamos viendo, como a partir de detalles podemos empezar a hacer que nuestro cerebro empiece a percibir cosas que realmente pues parecen complejas pero son simples, ¿no? Entonces, ahora vamos a partir a lo mejor, eh, dividiríamos en tres, más o menos tomando esas dos referencias que dividen en tres en horizontal. Vamos a partir de estos puntos de intersección con el horizonte y a lo mejor vamos a hacer una línea curva y igual de aquí, de igual manera, algo así. Igual ahí voy a cerrar un poco más los puntos para que se vea como más largo el recorrido. Y vamos a proyectar lo que son las orillas o las copas de las ondas que hicimos hacia abajo, como si fuera un cañón o un gran cañón o algo así. Y vamos a hacer dentro de lo que fue el camino que marcamos. Esa línea no iba. Dentro de este camino que marcamos vamos a empezar a hacer un degradado de lo más oscuro a lo más claro. Sobre lo que llamaríamos el hueco del cañón. Y ve cómo voy manejando el tono por mientras más alto, más claro. Y así nos vamos hasta el fondo, que ya sería también hacerlo un poco oscuro. Y a lo mejor aquí pues podemos poner un pequeño cactus, ¿no? Cactus y podemos pintar el sol. Acuérdate, nuestro punto de fuga está aquí en el centro. No siempre está el sol, más que cuando está ahí en medio del atardecer o como sea. En este caso está acá. Entonces una cosa es la perspectiva que nos está marcando como lo que es el terreno. Y nuestro punto de fuga sobre la misma área, que nos permite como dividir en espacios en orden, ¿no? En cierto orden, como si fuera pues como un videojuego. Nos permite ver lo que es la perspectiva. Estas mallas para eso se usan, como para tener presente siempre toda la estructura del dibujo, como para poder acomodar elementos de manera óptima, ¿no? Entonces ya ahora aquí ponemos una nubecita y otra por acá, y a lo mejor aquí degradamos de abajo, de arriba de las montañas, oscuro. Recuerda, todos estos ejercicios son ejercicios, pero hay que hacerlos, o sea, con calidad. Aquí es donde estás practicando para que en el dibujo ya tengas bien trabajado todo esto. Entonces vamos a hacer el degradado hasta terminar arriba de una forma clara, como si ya fuera a amanecer.
Igual no es ese no sería un sol, sería una luna. Y ve, estoy trabajando en círculos y voy rellenando con la punta del lado chato y voy controlando la presión. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Yo agarro el lápiz para estos como de grados de muy abajo, agarro el lápiz de muy atrás. Cuando quiero ser preciso, lo agarro de muy adelante. Como tú te acomodes. Y oscurecemos en lo que sería nuestra zona baja. Después pásale tú el difumino tú que tienes de los finos. Yo le voy a pasar un poco el dedo, nada más para emparejar. Aquí voy a marcar una luna y igual aquí. Aquí voy a marcar el sol a donde... Nada más para que se vean, para que resalten un poco, ¿no? Igual, mira, por ejemplo, aquí voy a poner... Voy a empezar a poner como detallitos para que veas cómo se van ubicando. Supongamos que es un charco, ¿no? Más grande para que se aprecie. Como si estuviera mojado el suelo. Y ve, cada vez que voy acercándome al horizonte tienen que ser más chiquitos para conservar ese principio de... ese principio de perspectiva. Ok, seguimos con esto. Entonces, digamos aquí. Bueno, ya lo único que faltaría aquí sería a lo mejor proyectar su lado que está en lo oscuro. Supongamos que la luna está iluminando. Y nos proyectaría una sombra que viene igual. O sea, la marcamos tomando de referencia todos los cuadros que tenemos abajo. Entonces, todas esas líneas es lo que nos va a dar la referencia de la luna, ¿no? Como si hiciéramos lo mismo que con el horizonte, pero con la luz. En este caso es la luz, no el espacio en sí. Y a lo mejor aquí tendría su bracito así. ¿Ok? Entonces, este es como otro ejercicio. Vamos a marcar lo que es la orilla. Como si le estuviera dando ahí la luz. Igual aquí puede quedar que también quede correcto. Pero bueno, algo así sería el ejercicio, trabajarlo. Ahora vamos a la siguiente, que a lo mejor sería empezar a modificar el plano, ¿no? Estas retículas, bueno, aquí, lo que te decía aquí era que aquí ya estamos utilizando formas. Pues ya nos estamos metiendo con escalas, que es por ejemplo las montañas, que sabemos que es un elemento grande, pero visto en una escala o bueno, en una proyección muy amplia, pues es lo más pequeño de la composición, ¿no? Y empezar a trabajar con esas relaciones de tamaño, formas, distancias, escalas. Escalas tanto como de ritmo, como de 1, 2, 3, 4, tanto escalas como de tamaño, de decir esto es más pequeño que lo otro, ¿no? O esto está más cerca que lo otro, que equivalen porque según el tamaño de la montaña, nos está dando la impresión de que es algo muy lejano, pero sabemos que las montañas son gigantescas y por eso se perciben tan lejos, ¿no? Ahora, ¿qué seguía? La proyección y el ángulo de horizonte. Déjame pensar un ejercicio. Bueno,
Aquí, por ejemplo, vamos a manejar otra vez la división en 3 planos. Y vamos a dibujar tres óvalos. Pero se me olvida, el de abajo es el más grande. Y luego el de en medio sería como mediano. Y el último sería el más chico. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener o a subir nuestro horizonte que generalmente estamos marcando en medio. Lo vamos a subir un poco hasta acá. Y ahora, pues no sé, vamos a poner un par de montañas hasta atrás, ¿no? Ok, ahora como puedes ver, la toma está un poco, como subí el horizonte, implica que nuestra mirada o nuestra toma está hecha desde más, como desde un ángulo de visión más arriba del común, por así decir, del promedio. Entonces implica que vemos el campo como un poquito más inclinado, así como si fuera una mesa. Y los aspectos que quedan aquí abajo no se vienen directo a la cámara, sino transcurren por debajo de la cámara. Entonces vamos a tomar ese horizonte y vamos a sacar nuestras líneas guía, las de cada medio centímetro hacia la silueta del marco. Ok. Y ahora vamos a trazar en dirección como de este ángulo a este ángulo. Vamos a trazar una línea serpentina que va a ir ondeando, pero cada onda va a ir siendo más larga que la próxima. ¿Ok? No importa si no queda así tan perfecta ni nada, pero como puedes ver estamos dando como un ángulo. O sea, todas las líneas, a pesar de que van al centro, nuestro elemento principal es como esa serpiente que va hacia el fondo y hacia afuera, ¿no? Como si continuara todavía más al fondo. Ahora ya tenemos como lo que sería como algo que ya nos está dando una proyección y vamos a duplicar esta línea y cada que nos vayamos acercando al horizonte tenemos que irla juntando más, se tiene que ir pegando a la que ya teníamos para generar ese efecto de que a más cerca del horizonte más lejos se percibe la carretera, por así decirlo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta este último, o sea, si te das cuenta aquí ya estamos en el área media y más o menos nos estamos guiando como por esa retícula que hicimos al principio de los óvalos en orden de escala de grande adelante y chico atrás. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sobre este primer plano, que es la mitad que está hasta el frente de nuestra imagen, vamos a remarcar lo que sería como un risco, que le dejo la orillita simplemente como para que se perciba ese objeto. A lo mejor aquí ponemos una roca. Y de igual manera, como puedes ver, o sea, estaríamos proyectándonos encima como del plano, como si estuviéramos viendo el valle desde arriba. Y a lo mejor aquí podemos poner, vamos a hacer el ejercicio de la persona, ya más o menos te sabes tú las proporciones. Entonces pinta aquí al monito. Algo simple, no así, pero trata de aplicar lo que ya conocemos de
las medidas. Ok, y proyectaríamos, si la luz viniera de acá y aquí estuviera el atardecer o algo así, la sombra se proyectaría hacia acá. Ahora, para dar esos efectos de profundidad, por decir, vamos a ocupar esta misma retícula de los espacios y como puedes ver aquí, tiene un área marcada como si estuviéramos haciendo ondas en el suelo y vamos a iluminar o sombrear desde abajo o más bien desde alrededor de esa área, pero solo en el suelo del primer plano, y vamos a ir oscureciendo. Aquí la piedra tendría la sombra de este lado, igual esta, y vamos a oscurecer un poco. Y mientras más nos acercamos a lo que es el centro o lo que sería la parte de abajo del personaje, más claro se hará. ¿Ok? Y al lado contrario acá en lo que sería la parte de abajo del valle, vamos a oscurecer todo lo que está pegado a nuestro primer plano. Y poco a poco vamos a dejar que se aclare conforme subimos en el horizonte. ¿Ok? Y ahora vamos a remarcar algunas luces como para separar lo que son planos. Aquí lo podrías hacer con la goma si no tienes corrector. Yo lo hago así como por comodidad y vamos a remarcar el caminito. Y algo de nieve sobre las montañas. Entonces aquí a lo mejor no sé, ponemos vegetación, como si hubiera muchos árboles así, cúmulos de árboles, y mientras más cerca están del horizonte, más pequeño debe de ser todo el detalle. Y en el cielo, ahora a la inversa, coloreamos lo que es la parte de más afuera, oscura, o arriba, pues por así decir. Y vamos como en esta forma como redondeada, degradando hacia las montañas, hacia un color mucho más claro que arriba, para empezar a separar como esa profundidad como de lo que es la superficie plana y darle un contexto a nuestro cerebro para que pueda interpretar. Ok, entonces ve, ahorita nuestro ejercicio que estamos haciendo es cómo plantear escenas y lo vamos a aplicar en nuestros dos ejercicios. Son como pequeños detalles que tenemos que ir viendo, pero nos sirven mucho para ir reconociendo la estructura de lo que estamos haciendo o para ir creando nuestra propia atmósfera en cualquier dibujo, ¿no? Igual aquí vamos a trabajar oscuro, mientras más lejos del sol, más oscuro, mientras más cerca del sol, más claro. O sea, vamos a ir trabajando esas lógicas que queremos que nuestro cerebro empiece a reconocer en las imágenes. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que todas las imágenes están compuestas de esta manera. Y una vez que lo entiendas y lo puedas percibir fácilmente, estarás del otro lado. ¿Ok?
Entonces ve cómo ya cada uno tiene su propia atmósfera y solo seguimos simplemente usando esto y con algunos principios de lo que sería iluminación. Entonces acuérdate, hay que tener muy claro que hay dos cosas que estamos trabajando aquí. Una es la perspectiva, que funciona igual que la luz, o sea, funciona igual que la iluminación, pero la perspectiva es a nivel espacio. Y la iluminación, que sería esta, más que diseñar el espacio, te diseña lo que son las sombras y como las atmósferas. Y acá estás formando espacio y estructura. Entonces tienes que tener un poco, como todo esto, siempre presente, porque todas las imágenes están construidas como sobre estos mismos principios. Y simplemente estamos como trabajando sobre ellos en diferentes como combinaciones o ritmos o patrones o variantes, pero siempre son los mismos.